Ñuka shutikan Magdalena Fueres, kapanchik hampi mascaripi, kunan tantanajuikuta shinanajupanchik ashtawan kay transportekunawan, tanto chay cooperativa 6 de julio, cooperativa Cotacachi, parlari najupanchik kay alza de pasajes nishkakunamanta. Ahora, el pasaje sube el 15%. A Otavalo cuesta 40 centavos, de 35 a 40 centavos, son 41, pero quedaría en 40. El pasaje a Ibarra son 55 centavos, sube 8 centavos, queda en 63. Ahí es donde vendrían a hablar de negociación. Nosotros no podemos, como transportistas, decir 63 y vamos a cobrar 65. Esa fue la negociación en 2015. 35 centavos cuesta el pasaje a Otavalo. ¿Qué se llegó a negociar? El pasaje a los sectores vulnerables. ¿Cuál es la mitad del pasaje del valor de 35 centavos? Son 18. ¿Cierto? 17,5, 18. 18 centavos. Acordamos de que el pasaje disminuíamos de 45 a 35, pero el pasaje a los sectores vulnerables de 18 subimos a 20. Hasta hoy se mantiene ese acuerdo. Ahora, con el nuevo pasaje, son 40 centavos que costaría Otavalo. ¿Cuál es la mitad? 20 centavos. Ya cobrábamos 20 centavos, no podemos decir vamos a cobrar 25. Se mantendrá el valor de la tarifa preferencial en 20 centavos, que verdaderamente es. Ahora me gustaría escuchar por parte de ustedes, para continuar en la charla, me gustaría escuchar cuál es la propuesta. La propuesta de nosotros es al menos que se mantenga el precio que estaba, que no se suba, y como ustedes mismos conjuntamente con organizaciones sociales plantearemos para que se focalice. Entonces, si es que una de las propuestas de eso y del mismo gobierno que va a entrar también ya manifestó en ese sentido, más bien nosotros creemos que esperar al menos hasta la transición, porque ahorita, claro, el gobierno ya como ya prácticamente ya no les importa, nunca les importó, casi todo el periodo. Entonces, más bien es una nuestra propuesta, porque si comenzamos con un centavito ya estamos aceptando. O sea, realmente yo también entiendo la situación, al menos ustedes pueden salir adelante en cambio las comunidades realmente estamos mal, y no estamos en condiciones como para aceptar por lo mal, porque ya usted también póngase en lugar de nosotros, también yo me pongo en lugar de usted, pero realmente, como yo hace rato le decía, no estamos en condiciones ni en capacidad de poder asumir, porque no es que solo una persona que sale un día y bueno, 5 centavitos nomás de eso, es así, porque salen personas de la casa, 3, 4 a trabajar y movilizar el activismo, todo eso, entonces es muy complejo. Imasha mandana afecta pangia transporte kashna imashni gasolina subin, ya transporte kuna sufin, chayka ashtawan garin tukuy llama subin compañero. O sea, ñukanchik wakinkuna kanin nacho kankunaka carruta charishpachu imapish preocuparinchik mana shinapashka ashtawan garin ña carro subishpaka pasajepish subin, cosaskunapish tukuy kallarishpapacha subin, ima compraskuta shinankapak kashpapish chaykukuna tukuylla subin, chashnawkunamanta mari ñukanchik como comunidad kashna tiempopi kay pandemia nishka unkuykunawan kaykunandi trabajopas illaykunandi ñakuti pasajekunatapish subikunandika ñukanchikpaka shinchipacha rikurin. Nos ha invitado la UNORCAP a una reunión sobre el alza de los pasajes. Entonces estamos ahorita en diálogos con los señores, haciéndoles comprender que no es que nosotros hemos pedido el alza de los pasajes, sino que el gobierno, por el incremento de los combustibles, nos da un 15% de alza de los pasajes para en algo poder movilizar los vehículos, por lo que está muy alto el galón del combustible, que está subido 44 centavos en galón el combustible de diésel. Entonces con esa alza medio que nos equilibra un poco en el diésel.
Y no se nos hace justo por ningún concepto de que ustedes simplemente digan esto me mandan y esto hay que aceptar. Realmente hasta los transportistas históricamente antes eran más unidos. Proponían leyes, agotaban instancias de negociación con el gobierno. Pero en esta ocasión nosotros realmente estamos haciendo un pedido a que se respete por lo menos el periodo de transición que está entrando el nuevo gobierno. Porque el nuevo gobierno va a venir con nueva política pública. Cuando venga el nuevo gobierno, de hecho ustedes incluso alguna vez mencionaban de que se le dé el diésel y la gasolina, se subsidie por sectores, que se focalice el subsidio. Realmente nosotros, claro que podemos sumarnos a esa lucha, pero si ni el sector del transporte no se pronuncia en ese sentido, realmente ¿de qué lucha estamos hablando? ¿De qué Guayquivo estamos hablando si vamos hablando de eso? Hay otra cosa también que... al menos ñakutinqati yaykuju gobierno kunawan tiyarishpa ima parlaringa mana imaga shinakunata usharishpa parlarishpa propuestakunata kacharinga mana ima chashnakunaman tiyawpika ima ñakutinchari ñankunaman llukshinakapan yari compañero. Kunanqa kay UNORCAC dirigente kay transporte Cotacachi, transporte 6 de julio, Shinashata Comuna Cabildo Kukuna, Kaipika, Joaquín institución como comisario nacional, Kaipicapan, Chasnagukuna, Kaipicapan, así. Chaymanda mi kunan paikunaban a ver entendimiento mayaiku y papashiyaspa tanta nahuikuta shinanahupanchi masigo. Alikachingichu ñukanchipa rikuchita. Katiwaichi. Me gusta niskapi zapipaichi. Campanita pipas. Chasna yata kilkaspa sakipaichi.